Buenas noches a todos, ¿cómo están? Hola, doctor, buenas noches. Buenas ¿Qué noches tal a les todos. ven? A ver, cuéntenme. ¿Caras felices o caras tristes? ¿Qué sucedió? Sí, hoy estamos felices. Sí, pues nos fue bien. Bueno, Todo bien, doctor. Muy bien, felicidades. Ya ven, solo les falta como confiar un poco en ustedes. Perdón por la tardanza, estaba en realidad, bueno, recibí como todos los resultados de mis pacientes por acá y es un rollo organizarlos, verificarlos y que todos tengan sus resultados. Fueron más o menos unos 289 resultados que se recibieron. Entonces, por eso me tomé tiempo, ¿sí? Vamos a presentar Zoster, ¿bien? Que es lo que nos queda. No quiero robarles más de la hora que tenemos, así es que espero terminar Zoster. Y si nos da tiempo, por lo menos en esta hora, ya avanzaremos para Epstein-Barr, ¿no? Que es el herpes virus tipo 4. Vamos a ver. Ok, me confirmen cuando se puedan ver, ¿eh? Doctor, Ya se ve, doctor. Sí. disculpe, buenas noches. Solamente era para avisarle que me comentó el compañero Juan Carlos que estaba teniendo problemas con su internet y no sabía si iba a poder conectarse. ¿Cuál Juan Carlos? ¿Villanueva? Sí, Villanueva Rejón. Ok, está bien. Bien, denme ahora nada más un minuto, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué pasa con el Zoster. Espérenme. Bien. Primera pregunta. ¿Cuál es el sitio? Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, bien. Primera pregunta. ¿Cuál es el sitio donde las células van a estar afectadas y posteriormente podrían llegar a tener una reactivación de herpes virus tipo 3? Es decir, ¿cuáles son esas células afectadas? Lo vimos la clase pasada. ¿Cuáles son? Porque también dentro de las preguntas de su examen necesitan ustedes comprender cuáles son las células a las que tiene tropismo cada uno de los virus, ¿sí? Si nosotros hablamos de afectación celular, ¿qué células son las que se van a reactivar en este tipo de enfermedades? Estamos hablando del mismo virus, ¿eh? Solo que recuerden, muy bien, ¿de dónde? las Es células así. ganglionares dorsales. Muy bien, células de los ganglios de las raíces dorsales, ¿no? Eso es en realidad lo que se va a afectar y lo que va a tener una reactivación. Entonces vamos a hablar de Zoster. Dijimos que este es el mismo virus, es el herpes virus tipo 3. Es una infección de reactivación, ¿ok? No es una infección primaria. Bueno,
una cosa importante. La única situación, y eso lo expliqué la clase pasada, en la que se podría presentar un zóster en vida, vamos a llamarlo extrauterina, es en aquellos pacientes, y lo dijimos, que podrían llegar a infectarse de vía intrauterina y que de alguna forma tendrían zóster sin necesidad de la evidencia de la enfermedad primaria. ¿Por qué? Porque la enfermedad primaria la padecieron intrauterina. Eso ya lo expliqué la vez pasada. ¿Bien? Serían las únicas personas que, vamos a llamarlo, no tendrían un antecedente visible, clínico, en la exploración, que hayan padecido este tipo de enfermedad. Recuerden lo que es una enfermedad de la infancia y que de alguna forma, pues es muy fácil encontrar estos pacientes y clínicamente son también muy fáciles que nosotros podamos identificarlo. Muchas veces lo hemos dicho que la clínica, por eso necesita aprenderse. Entonces, esa sería la única forma en la que no tendríamos esto. Eso debe quedar muy claro. Pero todas aquellas infecciones que se presenten por este zóster van a tener entonces un antecedente de que antes el paciente, por supuesto, ya lo haya padecido. ¿Qué es esto? Es una enfermedad en realidad de erupción dérmica o cutánea. De hecho, este tipo de lesiones acompañan a algo que se llaman los dermatomas. Entonces, la característica que va a suceder comparativa a la lesión primaria es que esta lesión duele. Bien, déjame ver quién está entrando. Entonces, siempre debe tenerse eso en cuenta. ¿Cuál es la que los pacientes han o podrían incluso lesionarse al momento de el rascado? Entonces, a esto también se le conoce como, bueno, existen síntomas que se conocen como neuralgias postherpéticas, que prácticamente comenzarán con dolor y muchas veces podrían no tener ni siquiera una asociación de erupción cutánea. Eso es la neuralgia postherpética, es decir, la situación clínica en donde va a existir una reactivación, pero no necesariamente visible la lesión dérmica. Ya lo explicaremos y quedará más claro un poquito más adelante. A mayor inmunocompromiso de los pacientes, esto sucede un poco como la reactivación del virus herpes 1 y el virus herpes 2. Si recordamos un poco esa clase, mencionábamos que este tipo de pacientes podrían tener una falla en el sistema inmunológico. Entonces, cuando reactiven, vamos a considerar las mismas situaciones en las que podrían reactivarse herpes virus tipo 1 y 2, los simplex. Es decir, cambios hormonales, tratamientos médicos, exposiciones solares, situaciones de estrés, trauma, todo aquello que ya revisamos también podría entonces presentar a este tipo una reactivación, a este tipo de pacientes. ¿Bien? La latencia es de por vida. Acuérdense que la resolución de una enfermedad puede sí darse en los pacientes, solo que van a existir diferencias. O una persona lo resuelve en la etapa primaria, no hay a lo mejor una evidencia clínica ni mucho menos de permanencia en las células ganglionares dorsales, y punto. Hay pacientes que podrían tener sí ese alojamiento a nivel de esas células, y en algún punto a lo mejor neutralizarlo porque el sistema inmunológico es muy, muy competente. Y también podrían existir los pacientes que sucede todo lo contrario, que van a tener reactivaciones y reactivaciones y reactivaciones. Entonces, todas estas pacientes hay que considerarlo en estas opciones, ¿bien? Pero la latencia no va a ceder. Se podría llegar a presentar en cualquier momento de la vida. Y recuérdenlo siempre, falla en sistemas inmunológicos que van a permitir esa replicación latente, que se exacerbe. Entonces, no se ha determinado, y eso es una realidad, al 100% si existen otro tipo de factores, como por ejemplo radiación, o que podrían desencadenar también estos padecimientos. Los anticuerpos contra la infección primaria, que son circulantes y que suceden mediados a nivel por sistema inmunológico, no previenen una infección recurrente. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una lesión primaria o presentación de la varicela con mis lesiones
vesiculosa. Si yo resuelvo la enfermedad después de los 21 días, dijimos aproximadamente, y vienen los anticuerpos, bueno, si mi sistema inmunológico no detuvo y el virus se queda en las células dorsales, entonces esos anticuerpos no me funcionan para que yo impida la reactivación. Es decir, sí se podría dar una reactivación, no son totalmente dependientes o no neutralizan al virus para que se presente esta lesión de reactivación. Esta lesión también es conocida como culebrilla, tal vez la puedan encontrar en algunos sitios, así, de hecho en shingles es en inglés. Así la pueden encontrar, por ejemplo, en CDC. La información es muy buena, ya se los he dicho. Entonces, siempre tengan en cuenta esto, ¿eh? Vaya, tal vez lo llegue a preguntar en el examen, pero deben tenerlo más claro. Recuerden que mis preguntas del examen es para que traten de recordar lo que va a ser esencial en su práctica. Disculpe, doctor, doctora, fíjese que me salieron estas lesiones y me duelen muchísimo. ¿Qué es? ¿Ok? Vamos a investigar qué pasa con el paciente, pero dentro de nuestras preguntas obligadas que deberíamos hacer a ese paciente es, ¿usted ha tenido ingesta de medicamentos reciente? ¿Usted ha tenido alguna enfermedad reciente que haya tenido relación con la aparición de estas lesiones? ¿Cuándo fue la ocasión en la que usted padeció varicela? ¿Tiene algún antecedente de que estas lesiones se hayan presentado previamente? Bien, entonces esas características son esenciales de que nosotros investiguemos, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa? Ya hemos visto la fisiopatología, porque la fisiopatología es exactamente la misma. Es decir, o se va para la lesión primaria, que es lo más usual, o que dijimos es febril, contagiosa, características respiratorias, o también se puede inocular por parte de la ruptura del contenido de las vesículas y tocarlas de forma directa. O en realidad se quedan en las espinas dorsales o en las raíces espinales, neuronales, ¿sí? Y entonces se produce la respuesta inflamatoria. Eso ya no lo tendría que explicar, ¿bien? Lo que sí tengo que explicar, básicamente, son las manifestaciones clínicas. Y en las manifestaciones clínicas, pues bueno, vamos a ver qué sucede. La principal característica que vamos a entender es el sitio de afectación, que son las raíces nerviosas. Entonces, la afectación nos va a producir una clínica y esa clínica es dolor. ¿Bien? Dolor en la gran cantidad de pacientes. Todos los pacientes que presentan una lesión provocada por zóster va a tener entonces esa típica manifestación e incluso, vuelvo a repetirlo, sin evidencia de las lesiones dérmicas. ¿Bien? Ahora, se dice que por la misma afectación que pueden tener ciertos pacientes en células dorsales o en sistema nervioso central, podría llegar a suceder clínica de dolor en algunos nervios mucho más grandes. ¿Bien? Así es que eso también hay que tenerlo en cuenta. Si incluso afectara a la médula espinal, podría producirse un síndrome de Guillain-Barré, que es prácticamente una mielitis. Esa mielitis que podría acompañarse de miositis, inflamación a nivel nervioso y a nivel muscular. Esto nada más para que sepan. ¿Por qué? Porque el virus puede alojarse en cualquier raíz o terminal nerviosa sensitiva. ¿Bien? Muy pocos pacientes, cuando ya tienen esta presentación de la culebrilla, van a tener algunos prurito. No es tan típico. Esta fase es mucho más característica cuando se va presentando la lesión primaria. ¿Bien? Entonces, el prurito puede sí existir, pero no es una constante. Lo que es más constante, dijimos entonces, es el dolor. ¿Ok? Y sobre todo, la lesión que van a tener este tipo de personas ya no es como las lesiones que se presentaban en varicela. Recuerden lo que ahí podríamos tener la aparición de todas las lesiones dérmicas en un mismo momento. Mácula, pápula, pústula, vesícula y generación de costra. Entonces, en este momento nosotros tenemos erupción vesicular. Es muy difícil que tengamos pústulas si es que el paciente no se las ha provocado por lesiones de rascado. ¿Podríamos tener algunas pápulas? Sí, pero no se complementan todas como en la lesión primaria. ¿Bien?
gran mayoría de todas las personas va a tener lesiones leves. Lo que ustedes están viendo es una lesión leve, no está afectando de forma generalizada. Recuerden, a mayor estado de inmunocompromiso, va a existir también mayor exacerbación y mayor extensión de la lesión dérmica. Entonces, siempre va a haber dolor. Puede incluir en las personas, y antes de que se me olvide, fenómenos que se llaman sensoriales. Es decir, que esta afectación cutánea tenga una duración previa con pérdida de la sensibilidad por lo menos entre 1 a 5 días. ¿Bien? Cuando ya se presentan las lesiones dérmicas, esta lesión y el dolor puede suceder como promedio entre 1 a 10 días. ¿Ok? Entonces, imagínense una persona con este tipo de lesiones en 10 días, vaya, el dolor, créanme que los mata, los termina inclusive, no los mata de que se mueran, me refiero a la expresión de que los mata en el sentido de que los llega a postrar mucho tiempo a nivel de la cama y, obvio, pueden tener una presencia de dolor generalizada. Entonces, siempre el dolor. Pérdida sensorial y debilidad motora. O sea, si el paciente va teniendo esa afectación sensitiva y que puede tener también disminución o incluso hasta generar miositis, pues bueno, esa distribución dermatómica va a presentar esa debilidad. Mayor afectación por probabilidad a nivel del tórax, sobre todo en regiones laterales. Es muy característico que se presenten esos dermatomas. Y también puede existir la neuralgia postherpética. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de neuralgia postherpética? Implica sobre todo que los pacientes vayan a tener un dolor persistente o recurrente 30 días después de la infección aguda. Esa es la definición de la neuralgia postherpética. Así es que, ¿qué significa? Doctor, fíjese que vengo a su consulta porque se resolvió hace más o menos unos 5 o 10 días. Recuérdenlo, es en el transcurso de 30 días. Tuve unas lesiones que me las diagnosticaron como zóster, pero me sigue doliendo, ¿ok? Es decir, hay todavía afectación. La gran mayoría de los pacientes resuelven las lesiones dérmicas y muchos de ellos no tienen ni siquiera la evidencia de una lesión. Entonces, hay que entender como la definición a una neuralgia postherpética, a ese dolor, en ese dermatoma, donde hay una afectación por herpes virus tipo 3. ¿En qué tiempo? 30 días después de la infección aguda, es decir, de la reactivación, que ya haya presentado toda característica vesiculosa y dolorosa. ¿Bien? Después de que las lesiones hayan formado costras, porque una realidad es que si esa vesícula se rompe, bueno, ahí sí forma costra, pero vuelvo a repetirlo, debe separarse que todas las lesiones no están evidentes. Y lo que ocurre mucho más frecuente es en el herpes zóster oftálmico, es decir, la neuralgia postherpética puede ocurrir más localizada a nivel de los ojos, ¿bien? Se le llama herpes zóster oftálmico. Entonces, es resultado, en este caso, de la invasión a un ganglio que se llama el ganglio de Gasser, ¿sí? Que usualmente es al 15 al 20% de los pacientes que presenta zóster. Entonces, también debemos tenerlo en cuenta. Representa la neuralgia postherpética, no el zóster oftálmico, sino los síndromes postherpéticos entre el 9 al 45% de los casos. O sea, es alto. ¿Bien? Muchos de los pacientes, créanlo, se van a seguir quejando de dolor. Y esto se respeta, puede tener un dolor en el dermatoma original y hasta algunos pacientes han presentado o se ha documentado el dolor en semanas, meses o hasta años. Entonces, imagínense todos los pacientes, créanlo, la característica es dolor. Característica de la varicela, prurito. Característica del zóster, dolor. Eso debe separarse por completo, ¿bien? Y nunca confundir ningún tipo de diagnóstico. Debemos ser muy claros. Las lesiones, si ustedes se han dado cuenta, por lo menos en las imágenes que les he colocado, no se parecen en lo absoluto a lo que vimos en la clase pasada. Entonces, ¿se entiende que es una neuralgia postherpética, chicos?
Sí, doctor. ¿Todos totalmente claros? Es el dolor que se manifiesta posterior a que ya se han resuelto las lesiones del zóster, ¿ok? Y recuérdenlo, puede afectar a cualquier nervio sensitivo que se tenga, inclusive hasta pares craneales, ¿sí? Esto puede presentar incluso lesiones o clejías a nivel de los nervios craneales. Entonces, ¿qué va pasando cuando nosotros hacemos una exploración física? En la exploración física, lo más característico es la erupción vesicular. O sea, no vamos a encontrar tanto erupciones maculares, papulares, ni tampoco costrosas. Vamos a encontrar más una lesión vesiculosa y dolorosa. A comparación de la primaria, siempre el dolor. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Los dermatomas, las lesiones que se van creando en este tipo de pacientes obedecen a esto, a dermatomas. O sea, no hay una regla en la que el paciente diga, ok, nada más va a tener un solo dermatoma afectado. Todos estos dermatomas ya los verán o los repasarán sobre todo a nivel de traumatología y ortopedia. En algunas ocasiones se enseñan en anatomía de extremidades, pero sobre todo cuando se hace la exploración física neurológica sensitiva en traumatología y ortopedia, nosotros tenemos que saber cómo utilizar nuestro martillo en esos puntos. Sobre todo la parte filosa, que es la que nos permite hacer la exploración sensitiva. Entonces, estos son los dermatomas. Un paciente va a tener afectación en estas líneas. Y vuelvo a repetirlo, puede tener desde un dermatoma hasta dermatomas contiguos. Hay pacientes, y eso también hay que decirlo, que pueden presentar lesiones en un dermatoma bien localizado y también pueden tener lesiones en otro dermatoma externo, es decir, no contiguo. Eso es más difícil de ver, ¿sí? Pero siempre vamos a tener en cuenta que se puede. En cuestión de posibilidad, sí se puede presentar. Entonces, lesión característica vesícula. En este punto son menos frecuentes, créanlo, que se asocie todas las lesiones evidentes. Eso yo nunca lo he visto. He visto siempre vesículas y he visto costras, ¿sí? Pero no como en una varicela. Entonces, si bien por la evolución de las lesiones dérmicas se pueden presentar mácula, pápula, vesícula y costra, debemos entender lo que es propio de la varicela zoster, del herpes virus 3. Pero típicamente es lesión vesicular, ¿ok? Entonces, vean, hablamos del dermatoma. ¿Qué dermatoma está afectado? Más o menos el T6 al T8. Fácil en este paciente, ¿sí? Y estas lesiones, créanlo, siempre duelen. Por eso yo les comentaba, si ustedes van a encontrar zóster, la gran mayoría va a ser torácico, sobre todo a nivel lateral. Bien, esto es por lo menos lo que yo también en mi práctica clínica he visto más. ¿Qué podemos observar en la parte de la exploración física? Bueno, las vesículas herpetiformes, dermatomas contiguos o no contiguos, lo que estaba explicando previamente, dijimos, en las lesiones torácicas y con esta disposición siempre en los dermatomas. Manifestaciones especiales. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una manifestación de zóster que se denomina zóster del seno herpético. ¿Qué es el zóster del seno herpético? Es la reactivación de un paciente, pero sin presencia de vesículas. ¿Bien? Esto es muy difícil de diagnosticar, muy complejo. Yo les puedo decir que pues digo, yo no me dedico, por ejemplo, a la infectología, ¿no? Yo no lo he visto, pero existe. ¿Bien? Oiga, es que ya me duele y me duele muchísimo justo aquí en el costado derecho, ¿no? Ustedes lo exploran, no tienen absolutamente ninguna evidencia de alguna lesión, no hay ni siquiera lesiones de rascado, no genera prurito, sino dolor. ¿Bien? Dolor es más severo o muy constante, más bien dicho, y tiene hiperestesia. ¿Qué es hiperestesia, chicos? ¿Quién me dice que es una hiperestesia? ¿O qué pasa con este tipo de pacientes? ¿Qué dice la palabra hiperestesia? Creo que es cuando están muy sensibles que con un pequeño toque sienten un fuerte dolor. Altamente sensibles. Esa es la definición de hiperestesia. Muy bien. Entonces,
Adicional a que un paciente va a tener dolor, extremadamente sensibles, ¿bien? Inclusive muchos de ellos se quejan, los pacientes que padecen de zóster del seno herpético, de que la ropa les molesta, ¿bien? Al momento de que se ponen una camisa, una playera, lo que sea. Entonces, estos pacientes lo único que podríamos llegar a tener de sospecha es que previamente nos diga que ya ha tenido alguna reactivación con lesiones vesiculosas o que le ha sucedido de forma recurrente. Eso tendríamos entonces que analizarlo, llevar a pruebas moleculares para saber si el paciente tiene positividad de anticuerpos específicos contra herpes virus tipo 3. Pero esto es, vuelvo a repetirlo, muy difícil. Si una persona llega y se acerca conmigo manifestando dolor, hay muchas posibilidades previas a llegar a un zóster cuando no tenemos evidencia de las vesículas. Pero debe quedar claro porque existe, ¿sí? Y digo, tal vez nosotros en la práctica clínica como médicos vayamos a tener este tipo de pacientes, ¿eh? Yo se los digo, no lo he visto porque tal vez no lo he diagnosticado. Esa es una de las verdades también en la práctica clínica. ¿Bien? Y estos pacientes, recuerden, asociados a parálisis faciales. Ya en la parte del herpes virus tipo 1 y 2, les había dicho que una de las mayores asociaciones de la parálisis de Bell tiene que tener evidencia de infecciones por ese tipo de virus. Entonces, también puede estar asociado con parálisis facial, herpes virus tipo 3. ¿Okay? Tenemos otro tipo de afectación que es la mielitis. En este caso, la afectación va a deberse por un déficit neurológico pleno a nivel del sistema nervioso central. Afecta directamente a la médula, tiene una duración de 3 semanas y progresa hasta 6 meses. Los pacientes aquí, sobre todo, tienen miositis, mucho dolor y parálisis. Esa ahora es la afectación principal. No únicamente dolor, sino parálisis por la afectación nerviosa. ¿Bien? Existe algo que también se llama, y este sí lo he visto en mi vida como médico 2 pacientes con síndrome de Ramsay-Hunt. Entonces, ¿qué es? Primero, el paciente que tiene síndrome de Ramsay-Hunt tiene un involucramiento de afectación del ganglio geniculado. ¿Ok? Ese es el nervio afectado. Cuando nosotros ya vamos teniendo las manifestaciones clínicas de un síndrome de Ramsay-Hunt, entonces nuestro paciente tiene una parálisis facial periférica. ¿Bien? Si ven, la comisura de esta paciente está dirigida hacia el lado derecho, porque el lado izquierdo está inmóvil, ¿sí? O sea, no puede manipular su lado izquierdo, tiene una hemiplegia en cara izquierda, ¿bien? Entonces es una parálisis facial periférica, tiene un dolor de oído y a nivel facial, por supuesto, y este tipo de pacientes tiene vesículas en el conducto auditivo externo. De hecho, aquí se ven en esta paciente. ¿Bien? Y los síntomas auditivos y vestibulares son altamente frecuentes, es decir, pacientes que tienen pérdidas de la audición y pacientes que se quejan de una forma muy recurrente de mareos, ¿correcto? Entonces, eso es lo que se conoce como síndrome de Ramsay-Hunt. Digo, yo lo he visto por lo menos, vi de hecho un paciente en Ciudad del Carmen y vi un paciente en Ciudad de México con esto. Entonces, por favor, también ténganlo. Tengan en cuenta, no vamos a ver tal vez todas las afectaciones directas que hace zóster, pero recuérdenlo, puede afectar la rama maxilar del trigémino, puede afectar la rama mandibular en específico, etcétera, ¿no? Única y exclusivamente zósterótico, por ejemplo, ¿no? Incluso existe el zóster intraoral y vaya, muchas afectaciones de este tipo. ¿Qué otras cosas suceden con el zóster? Tenemos algo que se conoce como queratitis. ¿Qué es la queratitis? Pues bueno, hay una reactivación en este sitio de la rama oftálmica del trigémino. Entonces, aquí básicamente los pacientes van a tener una úlcera o desarrollo de úlceras corneales, ¿sí? Con afectación sobre todo a nivel de ese dermatoma, más la confluencia de toda la rama oftálmica. Recuerden lo que se separa. Y estas ramas tienen una afectación y, por supuesto, los pacientes hacen la evidencia.
Pueden llegar a tener úlcera corneal, no es una constante, pero al momento de que van teniendo mayor reactivación, sí sucede. Pueden tener conjuntivitis y algunos de los pacientes, por supuesto, por la misma asociación, van a tener ceguera. No es una de las principales causas de ceguera, pero debe tenerse en cuenta. ¿Ok? Bueno, el zóster oftálmico, también es uno. Recuerden lo que dentro de las afectaciones más recurrentes suceden a nivel oftálmico. Eso siempre tenerlo en cuenta. Diagnóstico y tratamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? La verdad, también por clínica podríamos nosotros asociarlo a todos los hallazgos y a todo el historial. Entonces, clínico, siempre va a tener alta relevancia nuestra exploración física y toda la historia clínica que podamos confirmar con el paciente. Tinción de Tzanck, ya lo hemos visto que nos sirve mucho para todos los virus. ¿Por qué? Porque evalúa cambios a nivel celular. Podemos solicitarle, sobre todo en aquellos pacientes, una PCR contra herpes virus tipo 3. Esto nos sería de mucha utilidad para pacientes que no tienen evidencia de las lesiones. ¿Qué tipo de padecimiento dijimos que se llama? Pacientes con zóster del seno herpético. Pacientes que no hay evidencia, pero tienen mucho dolor. Entonces, vale la pena o hacer la determinación por PCR o hacer también la determinación de los anticuerpos. Y para descartar cualquier padecimiento asociado de tipo neuromuscular, por supuesto, la resonancia magnética está totalmente indicada. Bien, recuerden lo que no va a ser evidente en el 100% de los pacientes. Sí en un 80%, eso es una realidad. Si mi paciente se queja de zóster y llega con las evidencias, la gran mayoría sucede de esa forma. Entonces, 5 de cada 1000 va a tener una reactivación en la fase de la fase primaria. Es decir, de 1000 casos que suceden de la fase primaria de la varicela, 5 van a tener zóster. Es un número considerable, ¿sí? Sucede a cualquier edad y a cualquier raza. No tiene un origen epidemiológico constante. ¿Bien? Tratamiento de elección, aciclovir. Hasta este punto hemos visto los herpes simplex y ahora el herpes tipo 3 que se pueden tratar de forma eficiente con aciclovir. Recuérdenlo, eficiente en las primeras 72 horas. Lo que yo les digo de mi experiencia, en las primeras 24. Ya, de verdad, no sucede lo mismo si es el segundo o el tercer día. Siempre en el primero, chicos. Por eso ustedes deben tener como mucha cautela en cuándo sucedió, señor, ¿ok? Porque si el paciente, sobre todo en los herpes que son simples, yo les puedo decir que he tenido muchos pacientes que llegan a la consulta y que me dicen, doctor, ¿y sabe qué? Es que me salió un fogaje, ¿no? Un herpes labial. Por favor, ¿qué me puede usted dar? Y muchos de ellos, recuérdenlo, se rompen las vesículas y esas vesículas ya generan un proceso distinto. Es decir, ya la recuperación epitelial no va a suceder si esa vesícula no se rompiera. Entonces, ellos pueden llevar hasta 7 a 10 días. Y cuando yo pregunto, porque me ha sucedido, ¿cuándo aparecieron sus lesiones? Y que me dicen, fíjese que tengo 5 días con esto, fíjese que tengo 6 días con esto. Bueno, yo ya no le voy a dar aciclovir, ya no sirve para nada más le voy a hacer gastar su dinero, ¿sí? Yo le tengo que explicar que esa lesión es básicamente provocada de una forma secundaria y que ahora entonces sí va a servir a lo mejor otro tipo de ungüento u otro tipo de antiinflamatorios o evitar que se infecte, pero el aciclovir ya no va a ser eficiente. Pasando ese tiempo, las 72 horas, ya no sirve de nada, ¿bien? Y aplica también para la forma de reactivación del herpes tipo 3, es decir, el zóster. Si yo le voy a dar a mi paciente el tratamiento, tiene que ser inmediato. Recuérdenlo, puede llegar a durar la lesión sin necesidad de tratamiento entre 1 a 10 días. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. Si yo le doy en el 8º día aciclovir, no sirve tampoco para nada. ¿Bien? Entonces, debemos considerarlo en las primeras 72 horas. De hecho, aquí dice tratamiento hasta 2 días posteriores en la eficiencia del zóster. ¿Bien? 72 horas vamos a mantenerlo siempre eficiente en las primeras 24. ¿Qué otro tipo de medicamentos pueden estar asociados? Valaciclovir, penciclovir y tratamientos con los inmunodeprimidos con inmunoglobulinas específicas. Se extraen los anticuerpos de los pacientes que ya lo hayan padecido y entonces se hace una terapia mononuclear con inmunoglobulinas específicas. ¿Ok?
¿ok? Entonces, dudas o preguntas que se tengan con relación al zóster. ¿Quedó claro que es un zóster? ¿Quedó claro que es un síndrome de Ramsay-Hunt? ¿Quedó claro que es una neuralgia postherpética? ¿Qué es un zóster del seno herpético? No confundirlo, ¿eh? Yo sí los voy a tratar de confundir en el examen. Paciente masculino de 60 años, el cual ingresa a la consulta de traumatología y ortopedia, con mucho dolor a nivel del dermatoma T7 a T9. Él cuenta con un antecedente de zóster en ese mismo sitio. Solicita usted una prueba de PCR y resulta positiva para herpes tipo 3. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Punto. Ustedes tienen que decirme, ¿es zóster del seno herpético? ¿Es una neuralgia postherpética? ¿Es un síndrome de Ramsay-Hunt? ¿Es únicamente zóster? Vaya, tendríamos que ver cuáles son las opciones. Ustedes tienen que tener la correcta. ¿Bien? Entonces, dudas o preguntas que se tengan con zóster. Vamos a ver 15 minutos por lo menos de virus de Epstein-Barr. ¿Nada? ¿Todo claro? Antes de que se me olvide, ya tengo fecha de su examen, ¿sí? Y esa fecha de su examen no se va a mover. Va a ser el día viernes 22 de octubre, ¿ok? ¿Anotado para todos? ¿O no anotado? ¿Y Sí, el horario? El horario de su clase, ¿verdad, doctor? Sí, 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 eso es lo más seguro. Van a tener los 110 minutos que les he comentado. Nada más estoy por confirmarles si empieza a las 8 o empieza a las 7, ¿sí? Yo quisiera empezarlo a las 7, ¿eh? Pero ya no se mueve esa fecha. Va a ser el viernes. ¿Qué significa esto también antes de que pase Epstein-Barr? Estamos hablando que nos queda casi, ¿qué será? Semana y cachito, ¿no? Son 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 9 días para el examen. Yo pretendo terminar antes de esos 9 días, ¿sí? La parte por lo menos que va a incluir el primer parcial. Si yo termino, ejemplo, martes de la siguiente semana, todo lo que es piel y mucosas, entonces voy a continuar con los temas de digestivo. Esos temas ya no van a ir incluidos, ¿sí? O sea, de enfermedades gastrointestinales. Esos ya van a ir para el segundo parcial. Las primeras unidades que incluyen hasta esta, lo que estamos ahorita viendo, sí van a tener en el examen. Entonces, por eso debo terminarlo sí o sí. Así de sencillo. ¿Bien? Entonces, dudas o preguntas, primero con zóster. Y dudas o preguntas con relación al examen. ¿Nada? ¿Cuántas preguntas serán, doctor? Sí, eso ya se los dije desde la primera clase. Perdón, doctor. ¿Ok? ¿Nada más? Entonces, vámonos con Epstein-Barr, ¿sí? Bueno, esto es un herpes tipo 4. Se abrevia así, EBV, ¿bien? Y tiene un síndrome clínico conocido como mononucleosis infecciosa, como la principal, ¿bien? No es la única, ya hablaremos más de esto, pero lo más que tenemos que relacionarlo es mononucleosis infecciosa, también conocida como mono, M-O-N-O, eso sobre todo en inglés, o sea, si lo ven así, M-O-N-O, mono, muchos le dicen así, you have mono, ¿ok? Entonces ya empiezan ahí con el tratamiento. Y también es conocida la mononucleosis infecciosa como fiebre glandular, ¿ok? Esas son algunas variantes en la literatura que existe. Todos van a manejar mononucleosis infecciosa, sí, pero deben conocerlo. Si ustedes en algún punto ven fiebre glandular o mono, significa esto. Es un herpes virus, es el herpes virus tipo 4, y a nivel epidemiológico se ha asociado sobre todo con una afectación hasta el 95% de la población mundial. ¿Bien? Chicos, denme un minuto, espérenme tantito. Bien, ahora sí. Es un gamma herpes virus
a comparación de lo que hemos visto de los alfas virus, alfas herpes virus, que eran los previos, este es un gamma herpes virus. Y digo, de lo poco que me acuerdo, tiene por ahí una descripción a principios del siglo XIX, en donde empezó a describirse a razón de características clínicas en donde encontraron una gran afectación de los leucocitos y provocaba una reacción específica a nivel de esas células. Entonces, después ya por ahí de los años 1930, si no mal recuerdo, empezó a denominarse como leucocitosis mononuclear. Y después pasó a la mononucleosis infecciosa. ¿Ven? Entonces, aquí viene algo que tal vez no hemos visto como en otras enfermedades. Como tiene una gran diseminación a nivel de la población mundial, podemos decir que muchos de nosotros, probablemente, hasta no hacernos una prueba tal vez de títulos de anticuerpos EBN, podríamos decir que muchos ya hemos tenido el contacto, solo que tal vez no nos hemos enfermado, o si nos enfermamos, tal vez no supimos. En la gran mayoría de los casos es autolimitada, ¿bien? Sucede mucho en edades tempranas, pero algo de lo que se debe entender es que es un virus asociado con el desarrollo de tumores a nivel humano. Ya veremos cuáles son los dos principales, ¿sí? Que es el linfoma de Burkitt. Ese es tal vez el que tiene mejor asociación con esto. No es el único, porque, digo, ya veremos más adelante en esa epidemiología. Se habla muchísimo del linfoma de Burkitt, se habla muchísimo del linfoma tipo B, se habla del linfoma de Hodgkin asociado, ¿sí? Pero los dos grandes es linfoma de Burkitt y carcinoma nasofaríngeo, ¿bien? Entonces, vamos a ver qué pasa con la etiología de este virus. Es un virus que contiene tiene su nucleoide, tiene una cápside y tiene una envoltura. A nivel componente genético es un ADN lineal de doble cadena. Tiene una cápside de tipo icosaédrica al momento de que va replicándose y obteniendo su material para la formación. Tiene una unión por glicoproteínas de envoltura externa y al momento de que infecta las células leucocitarias, internaliza en vesículas citoplásmicas, llega inclusive a utilizar las proteínas y a adentrarse al genoma a nivel del núcleo celular, y eso va a generar una célula un complejo celular que se llama o se conoce como episoma. Es decir, aquí tenemos una afectación a una célula inmunológica, que es las células leucocitarias, ya veremos qué linfocito es, pero cuando se va generando una ruptura o se va generando un rompimiento celular, esa lisis celular permite la liberación del virus, ¿ok? Entonces, los linfocitos T, que en este caso van a generar una respuesta celular importante, van teniendo una degradación de las células NK y las células T citotóxicas. Entonces, ¿cuál es la célula afectada por Epstein-Barr? Linfocitos V. Esa es pregunta de examen y eso es muy importante que lo sepan. El periodo de incubación de este virus es de 30 a 50 días. Entonces, ¿qué sucede en la fisiopatología? Los humanos somos los únicos reservorios que se tienen identificados. Este tipo de virus entra la gente en contacto con secreciones corporales. ¿Cuáles son esas secreciones? Las secreciones orofaringeas. ¿Bien? Pero también debe conocerse que las secreciones genitales podrían ocasionar un punto de infección. ¿Cuál es la célula infectada? Células linfocíticas B. Las afecta a nivel del epitelio orofaríngeo y ahí entonces va creando una infección aguda.
El virus, sobre todo, se puede detectar alrededor de las 30 semanas porque puede persistir, sobre todo por décadas. Es un virus que también puede generar un proceso de latencia muy, muy, muy largo. ¿Ok? Se han identificado, y antes de que se me olvide, transmisión, aparte de las secreciones orofaringeas, que es la más frecuente, transmisión a través de transfusiones sanguíneas y trasplante de órganos. O sea, los trasplantes, créanlo, surgen mucho, y eso fue de las situaciones por las que se investigaron las apariciones de tumores humanos asociados con Epstein-Barr. Entonces, ¿qué pasa? La persona, les puse esta imagen porque también se le conoce como la enfermedad del beso, la mononucleosis infecciosa. La infección por el virus de Epstein-Barr va a tener primero una respuesta a nivel local, ¿no? Se inocula el virus y de ahí comienza entonces una respuesta primaria que se denomina respuesta humoral. Las respuestas humorales, recuérdenlo, llevan muchísimo los macrófagos al sitio de la inoculación y entonces tratan de erradicar al microorganismo. En este caso, se replica a nivel de las células nasofaríngeas en la parte alta respiratoria, empieza a afectar a las células, principalmente las células linfocíticas, y entonces se inflaman estas células, se rompen o se genera una apoptosis inclusive, y al momento de que se rompe, ya sea por digestión del macrófago o ya sea por muerte celular programada, estas van a liberar a los viriones y entonces se va a propagar muchísimo más hacia las glándulas y los tejidos linfoides. O sea, la misma eliminación de la célula permite que se disemine el virus y que tenga una afectación ganglionar. Posterior a ello, entonces, viene una viremia mucho más exacerbada que se conoce como infección linforeticular. Esto, en realidad, es cuando ya tenemos a un mayor número de células linfocíticas tipo B infectadas y también puede darse una afectación directa a nivel del vaso, del hígado y de los linfocitos en específico. Los linfocitos siempre van a dar una respuesta inmunitaria y a razón de que están infectados van a tener una liberación mayor de citocinas y por supuesto el paciente va a tener mucha fiebre. ¿Ok? Entonces se le conoce como una infección linforeticular o retículo endotelial. Eso también lo pueden encontrar en los libros de fisiopatología. Sobre todo, linforeticular lo ocupa mucho el REDPUC y retículo endotelial lo ocupa, por ejemplo, el Lange Papadakis. ¿Sí? ¿Queda claro qué sucede con este tipo de enfermedad? ¿A quién afecta? Es decir, tenemos una célula que está destinada para protegernos y es esa célula que se conoce como linfocito B. Llega el virus, se replica, empieza a tener una respuesta humoral donde llegan los macrófagos y varias de las células, pueden llegar las células NK, los linfocitos T, pero llegan los linfocitos B, se replican en esas células, tanto las nasofaríngeas como los linfocitos, se rompen, se disemina, se van hacia los ganglios y entonces ahora va a tener una mayor afectación que se conoce como infección linforeticular. Entonces, queda claro, el objetivo principal del virus es infectar a esta célula. Y esa es la razón de que permanece muchísimo en latencia. No, es algo muy similar a lo que pasa con el virus VIH. El virus VIH no es el linfocito B, es el linfocito TCD4 el que está afectado. En este caso, es el linfocito B. O sea, vuelvo a repetirles, es una pregunta de mis exámenes más recurrentes y sobre todo para que ustedes sepan qué es lo que va pasando con cada uno de los procesos en la historia natural de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa en la inmunología? Esta respuesta celular humoral, más bien dicho, está mediada por los linfocitos TCD8. Puede presentarse en los pacientes una infección primaria o latente y eso es lo que permite que el virus esté presente formando episomas. Ese es el complejo celular que se forma. ¿Qué tipo de cepas existen? La EB1, la EB2 y en cualquiera de los casos la afectación es similar. Van a originar
mononucleosis infecciosa o pueden generar una latencia mayor para el desarrollo de ciertos tumores primarios en las personas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos periodos totalmente identificados. Periodo de latencia 1, periodo de latencia 2 y periodo de latencia 3. Recuerden lo que esto más o menos hace énfasis a cómo los virus pueden responder a diferentes personas. Entonces, ¿qué pasa en el primero? Latencia 1. Aquí el ARN codificado por el Epstein-Barr y las regiones tempranas a nivel del linfocito B son las que se expresan. Aquí comienza una expresión del antígeno nuclear EBNA1, que como veremos más adelante, los anticuerpos heterófilos son los que se tratan de diagnosticar para la enfermedad. Y este está mucho más asociado con el síndrome tumoral, que es el linfoma de Burkitt. ¿Bien? O sea, a final de cuentas, estamos teniendo una expresión celular y genera o puede más bien generar un proceso tumoral. Latencia tipo 2. Tienen expresiones de proteínas que son la LMP1, la 2A y la 2B. Esto hace una expresión totalmente diferente a nivel celular y está totalmente asociado con el carcinoma nasofaríngeo. Vuelvo a repetirlo, estos dos son los dos principales tumores asociados con el Epstein-Barr. ¿Sí? Ya veremos más adelante que otros microorganismos también causan cáncer. Ejemplo, no es virus, es una bacteria. Ya se los había mencionado, el productor de gastritis que usualmente va generando en la cascada de Correa un proceso totalmente inflamatorio. En ese caso estaremos hablando de una bacteria, ¿bien? Que es Helicobacter pylori. ¿Y qué pasa en la latencia 3? Aquí las células sanas tienen una infección latente y se expresan anticuerpos heterófilos EBNA2, 3A, 3B y 3B. Yo no les voy a preguntar en específico cuáles son las proteínas, solo nada más para que sepan que en esos periodos una persona, dependiendo de la cepa y de la afectación directa hacia las células, vamos a tener entonces o un probable desarrollo del linfoma de Burkitt o un probable desarrollo del carcinoma nasofaríngeo. Bien. Ya para terminar, ¿sí? Porque mañana nos quedaremos con epidemiología y toda la clínica. El estudio de Langer-Gould. ¿Qué es esto? Les estaba mencionando que estamos teniendo ya uno de los virus asociados con el desarrollo de un carcinoma. No sé si es original, ¿sí? Este estudio al periodo podrían estar asociados de las que ellos estaba la meningoencefalitis, ¿sí? Pero después de la resolución de un síndrome viral agudo o de un síndrome clínico de este virus Epstein-Barr, lo que sucedió es que analizaron las células T de memoria y entonces empezaron a relacionarlas a posteriori, qué tipo de síndromes desarrollaba el paciente. Asociación con los anticuerpos EBNA1 tuvo inclusive algunos pacientes desarrollo de esclerosis múltiple. Bien. Asociación con EBNA2 existieron lupus eritematoso, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, diabetes mellitus tipo 1 y enfermedad celíaca. ¿Bien? ¿A qué punto voy? El que el desarrollo de un tumor, en la gran mayoría de los casos, fue por una afectación celular ganglionar. Los linfocitos B están proliferando en toda nuestra sangre. Y sobre todo recuerden que las grandes situaciones de reserva, si lo quieren ver de forma análoga, el cuartel donde se resguardan son los ganglios linfáticos. Entonces, si yo tengo una célula afectada donde genéticamente puede ser modificada por el virus de Epstein-Barr, puedo desarrollar entonces un síndrome tumoral, casi en la gran mayoría de los casos, originado en esas células ganglionares. ¿Bien? Entonces, este estudio concluyó
que también se pueden encontrar con asociaciones del virus al desarrollo del linfoma de Hodgkin, síndrome de Duncan, síndrome de Chediak-Higashi, de Wiskott-Aldrich, leucoplasia pilosa, leomiosarcoma y neumonitis intersticial. Los que toman menos relevancia en realidad son estos, ¿sí? Pero lo más importante es el de Burkitt y el carcinoma nasofaríngeo. Puede existir leiomiosarcoma, puede existir un linfoma no Hodgkin inclusive, también que pueden estar asociándose con los trastornos linfoproliferativos. ¿Bien? Entonces, lo único que quería explicarles es que existen estudios totalmente comprobados con la asociación tumoral. Bien, ¿qué vamos a ver ya para mañana? Porque recuérdenlo, no quiero quitarles más tiempo. Toda la epidemiología y vamos a terminar Epstein virus tipo 4 y ya nos vamos a pasar, al citomegalovirus, que es el virus Epstein tipo 5. Y después nos tocará, por supuesto, el virus tipo 6, ¿bien? Es roceola. Entonces, ¿vamos bien, chicos? Este es nada más para terminar. Ya terminamos entonces 1, 2, 3 y estamos viendo el 4. ¿Vamos todos bien? Chicos, ¿dudas o preguntas hasta ahora? ¿Nada? No, está bien. ¿Todo bien, doctor? Perfecto. Muy bien. Entonces, listo, chicos. Mañana nos vemos y mañana sí nos vemos a las 7, prometido. Hoy sí fue un día muy pesado para mí y por eso la disculpa por haberme conectado tarde, pero creo que siempre se aprovecha la clase, ¿bien? Entonces, por favor, estudien. Viene muy bien explicado, tanto en el Redbook como en el Lange Papadakis, estos síndromes. Incluso vienen muy cortos, sobre todo en Lange. Lange es prácticamente lo esencial. Tal vez pueda venir un poco más en el Redbook, pero recuérdenlo, siempre complementamos con toda la bibliografía. Y para los que tienen microbiología de Jaywitz o el Murray, también viene ahí. Así es que no se preocupen. Todo siempre está al alcance de ustedes. Entonces, chicos, nos vemos para mañana y por favor, cuídense. Les vaya muy bien y estudien. Digo, ya empieza ahora sí la cuenta regresiva para su examen. Déjenme leer qué dice Cristel. Buenas noches, doctor. Mi compañera Tsuira se quedó sin internet. Ok. Al final, sí, ok, está bien, Juan. Y la compañera Emily Santos le está fallando el internet. Ok. Aquí está. Muy bien, Tsuira. Perfecto. Ahora, déjenme decirles algo, Ya me reintegré, doctor. Soy Emily. Gracias, Emily. Otra cosa importante. Ya les acabo de dar también el día del examen, ¿sí? Para todos aquellos que sí puedan tener fallas en su internet, ya les he dicho, ese día no les puede fallar el internet. Así es que, para quienes van teniendo más constancia en ese tipo de detalles de la red, por favor, busquen lo más seguro que se pueda el internet, ¿eh? Recuérdenlo, yo ya no vuelvo a repetir el primer parcial. Entonces, chicos, nos vemos mañana a las 7. Pórtense bien y que tengan muy buena noche. Cuídense, por favor. Igualmente, hasta luego. Bye. Adiós a todos. Bye. Gracias, doctor, igualmente. Bye a todos.